¿Qué tal, muchachos? Continuemos con el capítulo 2 de las derivadas de las funciones exponencial y logarítmica. En la sesión anterior vimos el porqué de la derivada, vimos cómo la derivada de la función exponencial en base E es ella misma. En este caso vamos a subir ese resultado para hallar la derivada de la función inversa de la exponencial, es decir, de la logarítmica. Entonces, sabiendo o suponiendo que la función logaritmo natural es la función, así denotamos a la función inversa de esta exponencial en base e, o esta es logaritmo en base e. Entonces sabemos que esa composición se cumple, sino que esa composición de acá es igual a la función idéntica. Empezándola, entonces e elevado a la logaritmo natural de x va a ser igual a x y esta expresioncita, esta igualdad, llamémosla asterisco. Digamos, en ambos lados de esta ecuación o de esta igualdad. Una vez que ecuación esta igualdad. En este caso, si lo representamos, estamos dejando representada la derivada a ambos lados. Y tendríamos entonces que, primero la derivada de esta expresión, que es una composición, la derivada de la función más externa, que es la exponencial, es ella misma. La derivada de la exponencial es ella misma, multiplicado por la derivada de la función interna, o sea, la derivada del logaritmo natural de x. Y en este lado, esto nos queda igual a esta, que es fácil aquí de subir. Resulta que esta partecita de acá, que a la logaritmo natural de x, es x. Lo tenemos aquí, anotado, ¿no? El resto de la expresión de esa igualdad nos queda igual. Y vamos aquí a despejar esto que es lo que necesitamos. ¿Sí? Nos queda que la derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. Pueden ustedes verificar los resultados que hemos obtenido de la derivada de la exponencial y de la derivada de la función logaritmo natural de x a partir de la composición contraria, es decir, donde la función externa sea el logaritmo natural y la interna sea la x, contrario a lo que habíamos propuesto aquí en el otro sentido. Bueno, veamos ahora una variante cuando la derivada de funciones logarítmicas, pero ya no en base e, sino en base distinta. En este caso en base 5. Veámoslo con este ejemplo, vamos a introducirlo así. De esta función vamos a hallar su derivada. Eh, Antes de empezar a hallar la derivada, pedimos entonces es trabajar esta expresión, logaritmo en base 5, haciendo un cambio de variable a base natural o a base i. Se puede eso consultar si es que no se recuerda cómo se hace en alguno de los textos que hemos estado aquí circulando en este curso, o pueden sencillamente consultarme y, bueno, podemos recordarlo de manera de consulta individual, si es que alguien tiene problema con eso. De todos modos, es muy fácil la consulta, en muchas partes se puede consultar sobre estos cambios de base en los logaritmos. Sí, esta misma expresión, expresada en logaritmo en base e, nos queda como este cociente, logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de esta constante. ¿Sí? Resulta que para efectos de derivar esa expresión, necesitamos derivar h de x, podemos expresar aquí como esta constante, 1 sobre el logaritmo natural de 5 es una constante multiplicado por el logaritmo natural de x. Entonces sabemos que derivar esto, esta constante nos queda y multiplicado por la derivada de esta. Es decir, h' de x va a ser esta constante por la derivada de esto. En última, eso nos queda es el logaritmo natural de 5 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y bueno, expresado de una forma un poco más simplificada sería esto. 1 sobre x logaritmo natural de 5. En forma general, la derivada de un logaritmo en una base distinta de, nos queda 1 sobre x. El denominador nos va a ir x logaritmo natural de a. ¿Listo? Veamos
algunos ejemplos. Perdón, vamos a ver ahora la derivada de una función exponencial, pero con base distinta de, en este caso, la de 4 a la x, con base 4. Vamos a hallar entonces la derivada. Apliquemos, esto es logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Logaritmo natural de t de x igual a logaritmo natural de 4 de x. Eh, por propiedades del logaritmo, por propiedades de los logaritmos, este exponente que está aplicando esta función acá interna, este de acá, pasa a multiplicar este x. Es algo que si se tiene duda o lagunas en esa parte se puede consultar en las propiedades en las propiedades de los logaritmos. O me pueden escribir o llamar y hacemos una consulta sobre esto acá, consultas individuales. Ya que tenemos entonces esto expresado aquí así, derivamos a ambos lados de la igualdad de esta última. La derivada del logaritmo natural de x, ¿cómo nos va a quedar? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre la función multiplicado por la función, por la derivada de la función interna, que en últimas es aquí, la parte izquierda, ¿sí? ¿No? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre la función y aquí arriba entonces va a ir multiplicado por la derivada de la función interna. Y esta parte, la de la derecha, vemos que es una constante que multiplica x. Entonces la derivada de x es 1. Entonces sencillamente nos queda esta partecita aquí, logaritmo natural de 4. Ahora necesitamos hallar t' de x. T' de x, entonces, aquí este t de x lo hemos pasado al otro lado a multiplicar. O multiplicamos a ambos lados de la igualdad por t de x, nos queda esa expresión. T de x, sabemos que es 4x, ¿no? Entonces lo reemplazamos. T de x es 4x. Entonces, en forma general, podemos decir que la derivada de una función exponencial en base a va a ser ella misma multiplicada por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Bueno, veamos algunos ejemplos aplicando las derivadas de estas funciones que hemos trabajado hasta ahora. Por lo menos la derivada de esta expresión de un logaritmo natural de esta función interna. ¿Sí? La idea es que en los ejemplos y ejercicios que se vayan a proponer sobre esta sección deben involucrar regla de la cadena, quizás en algún caso derivación implícita. Bueno, veamos estos ejemplos de aquí a ver cómo sale. Primero, entonces, la derivada de la función más externa, la derivada de la función logaritmo natural, es 1 sobre la función evaluada. ¿Sí? Ahora, esta funcióncita de acá, seno de 3x, debe derivarse también. La derivada de seno es coseno evaluado sobre el mismo ángulo. Y resulta que este 3x, que es la función más interna, también debe derivarse, multiplicado por 3. ¿Listo? Ya esto expresado de una forma más simplificada, veamos cómo nos aparece. Este 3 corresponde a este de aquí. Y coseno sobre seno tiene el mismo ángulo, entonces es cotangente del ángulo, ¿no? Interesante este ejemplo, porque cuando se vaya a abordar la parte de antiderivadas o de método de integración por sustitución, eh, se puede llegar a proponer un ejercicio de esto. Vamos a antiderivar esto y vamos a ir aquí en este caso es de derecha a izquierda para obtener este resultado de aquí. Bueno, veamos ahora entonces un ejemplo sobre derivada de funciones exponenciales con base distinta de, en este caso, con base 10. Vimos entonces que la derivada de una función exponencial primero va a ser ella misma multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Esa es la parte de lo que hemos visto hoy. Ahora entonces ya toca involucrar la derivada de este exponente que es la función interna, la derivada de tangente, el secante cuadrado evaluado en este mismo ángulo, en esta funcióncita más interna. Y esa funcióncita interna necesita derivarse. Vamos por dos.
Y esta expresión lo único que haríamos ya es reorganizarla. Bueno, nos va a quedar, hemos colocado todas las partes constantes, el 2 y el logaritmo natural de 10 lo colocamos a la izquierda y la parte que involucra y los factores que involucran a la variable x, 10 tangente de x cuadrado. Bueno, surgiría una pregunta que para que la vayan pensando es la derivada de una función de ese tipo exponencial, pero donde la base no es constante, sino que es variable. Bueno, ¿cómo la podríamos hallar? Para que la vayan pensando, o pueden por ahora buscar una forma de resolverlo aplicando lo de la sección 12.3, derivación logarítmica. Bueno, muchachos, entonces creo que hasta ahí ya se pueden ir abordando los ejercicios de la sección 12, en la página 189, los ejercicios de la sección 12.4. Creo que todos los ejercicios son abordables. Bueno, muchachos, los dejo. Gracias.